Bueno, y qué mejor que Eric Iriarte para hablar justamente sobre esta temática y este fenómeno que ha aparecido justamente en las redes. Eric, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ya saben, redes abiertas, ustedes saben algo al respecto, sobre todo los más tecnológicos a los que les encanta andar por la red, ¿no es cierto? Nuestras redes sociales abiertas para ustedes, el Facebook, Marcando Agenda, y también nuestro Twitter, @marcandoagenda, y por supuesto nuestro WhatsApp para que nos escriban rápidamente al 949-665-035. Eric, bueno, cuéntanos un poco sobre este fenómeno que acabamos de ver. De hecho, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya tiene algún tiempo, casi originario, con la creación de las redes sociales y la utilización de marketing en redes sociales. La medida de éxito que alguien puede tener es la mayor cantidad de seguidores. Entonces, si tú tienes 1 millón de seguidores, evidentemente te vas a ver con mejor posición. Pero tener 1 millón de seguidores no significa que tienes 1 millón de votos, si quieres pensar en campañas electorales, o que tienes 1 millón de personas que creen lo que tú dices. En algunos casos es porque es gente que le es relevante lo que tú puedas decir, pero en otras pueden ser estos bots, gente que compra sistemas automáticos, cuentas fake, inventadas con nombres raros, simplemente para que te sigan y poder aumentar y venderles a otros que tienes una mejor posición. En el Perú, la utilización por parte de procesos electorales de este tipo de actos es bastante conocida para aumentar y un poco, si quieres, jugar con la presencia pública. Pero no es cierta, porque al final estos no se cuentan en votos y al final lo que se está buscando más que nada es que se diga, tienes más seguidores. Y luego es donde viene la noticia o viene la utilización fuera de la red para decir, como tengo muchos, en teoría debería tener muchos votos o mucha presencia dentro de un determinado tema. Ajá, pero eso es cuando es votos, digamos, cuando es un seguidor político. ¿Y qué pasa si es una empresa? Es el mismo fenómeno, porque tú lo que estás vendiendo cuando vendes al candidato es que tiene mayor cantidad de presencia. Entonces, si yo tengo una compañía que tiene 1 millón de seguidores, de los cuales el 50, el 60, el 70, el 80% son falsos, en realidad lo único que está tratando de decir es, a mí me compran más o tengo mayor cantidad de seguidores, cuando no es cierto. Claro, pero si estamos hablando de votantes o compradores emocionales, los que realmente siguen. Digamos, ¿sí le hacen caso al número de seguidores? Es decir, si tú ves que has endilgado cierta cantidad de seguidores, digamos, ¿va a servir en lo que tú decidas si votas o compras? En muchos casos la percepción del consumidor es relevante, pero también es claro que personas con menor cantidad de seguidores, una cantidad pequeña, pero que son altamente especialistas en su tema, pueden tener muchísimo mayor impacto. ¿Qué es más interesante para un político? Lo vamos al caso político. Que lo sigan los de la prensa, porque los de la prensa lo van a rebotar. Entonces no necesitas 1 millón de personas, necesitas los 100 que son los de prensa que lo rebotan información. Pero también para una empresa comercial. Y aquí es donde entra un fenómeno que se llaman los influencers, ¿no? Los influencers son personas que por tener una suerte de recordación social, o porque son artistas, o porque son especialistas en un tema, tienen muchos seguidores. En la medida que estos seguidores puedan hacer una información relevante de un bien o servicio de una compañía o apoyar a determinada posición, pudieran tener mayor cantidad de influencia. El tema está en que la ley de publicidad vigente en el Perú dice que nadie puede hacer publicidad testimonial si es que no ha probado el bien o el servicio. Y aquí es donde entran en las zonas grises de que pudieran estar incurriendo en alguna falta administrativa o inclusive en una falsedad, ¿no? Ahora que mencionas el tema de los influencers, que creo que ahora están caminando un poco siempre en la línea entre la ética, lo permitido. Depende de la ética de cada persona, ¿no? Esto depende de la ética de cada persona. Pero hay normativas claras de que dicen de que nadie puede decir. Recuerdo el caso de alguien que había mencionado que iba a venir un nuevo tipo de avión de una compañía y resulta siendo que ese avión nunca iba a venir a Perú. Entonces, pero estaban hablando como si se hubieran montado al avión, como si hubieran tomado el servicio, y eso puede afectar más bien en contra de las compañías porque los usuarios se dan cuenta y rápidamente dicen, oye, pero estás mintiendo. Ok, hace un tiempo en España sacaron un documental que también estuvo dando vueltas por las redes sociales respecto justamente a los influencers, ¿no? Sí. Y que había este tipo de empresas justamente las que te creaban los seguidores y que rápidamente ellos tenían poder, o sea, es crear un influencer y darle poder para que las marcas vayan y les den, los lleven, los traigan y les den más poder como influencers. De hecho, acabo de conocer que una chica toda su boda fue pagada literalmente por ser influencer. Pero tienes que separar 3 escenarios muy claros. A ver.
a Kim Kardashian como influencer, que en realidad un montón de gente la sigue y que realmente genera ciertas pautas de moda sobre qué comprar, qué no comprar, y que la gente le cree por ella misma. Pero porque ella es una socialité, ella ya no es que haya sido creada. Entonces, ahí tienes todo un grupo de gente que puede generar sus propios seguidores por sí solos. Tienes un segundo fenómeno que es los influencers creados porque les coloco un montón de cuentas falsas o finjo un tipo de relaciones para que puedan luego venderse sus servicios a terceros. Y un tercer escenario que es sumamente interesante es aquellos que sin ser influencers tienen una influencia real. Un periodista tiene una influencia real porque la gente está siguiéndolo para ver información sobre noticias. Pero si tiene una opinión sobre determinado producto o determinado hecho, va a generar por su credibilidad. Entonces, son tres escenarios diferentes que conjugan en uno solo y es ¿a quién le crees cuando estás viendo algo en las redes? Ajá. Ahora, a eso es lo que voy. ¿En qué medida eso afecta al usuario? Muchísimo, muchísimo, porque si el usuario tiene una confianza en una persona que cree lo que está diciendo, va a ser muchísimo más sencilla y que pueda ser convencida de que determinado bien, servicio o candidato, si nuevamente es casi más o menos la misma ecuación, puede ser el correcto. También es claro que la gente compara, que no es tan sencillo como colocar una información en una red social y que automáticamente se va a comprar. De hecho, el marketing ahora ya no es marketing masivo, ya no es tanto influencer, sino marketing muy específico. Es tratar de ubicar lo que alguien piensa. En concreto, Cambridge Analytica tiene relación con este tema en Facebook a nivel internacional. Pero, ¿qué tanto es así con los productos que con la moral de las personas y con el prestigio de las personas? Lo digo porque basta que se lance un rumor para que la gente, y eso ya tiene que ver con los troles, ¿no? Pero basta que se meta un rumor en la red para que la gente comience a chuc, 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 chuc. ¿O es que en nuestra sociedad es de por sí chismos y le encanta? En realidad yo creo que algo que no debemos olvidar es que la red es un reflejo de la sociedad. Entonces, si tratamos de creer que la red, porque la red tiene ciertas características separadas, como lo de los rumores y troles, pues fuera de la red la vas a encontrar. En otra medida, lo que ha hecho la red es potenciar lo que ya teníamos fuera. Y darle voz a aquellos que no tenían tanta... Es una gran posibilidad, entonces, en esa medida, por la libertad de expresión. La libertad de expresión también trae esta posibilidad de personas que no necesariamente van a decir lo que querramos, que juegan también en la zona gris de poder decir cosas que puedan atentar contra lo que nosotros creemos. Pero precisamente la libertad de expresión es censurable después de que se ha hecho el contenido y hay medidas para eso. Pero de manera a priori, un control de contenidos a priori no solamente es inconstitucional, sino atenta contra libertades, derechos humanos, y personalmente creo que a veces la tolerancia o el silencio o poner en silencio a alguien ya es bastante, ¿no? Muy bien, tenemos ahora otro tema que tiene que ver con los hackers. Claro. Ahora, ¿hay hackers buenos y malos? Vamos a ver, te lo dejo en pendiente, ¿ya? La seguridad en el mundo cibernético, y justamente vamos a hablar de eso, se ve cada vez más vulnerada. Hackers ofrecen sus servicios en Internet sin restricciones. Rastrear una cuenta de Facebook, una cuenta en el banco o vulnerar la seguridad informática de alguna empresa son solo algunos servicios que distintas páginas ofrecen abiertamente en Internet. Se trata de las ofertas de hackers. Digamos que es una institución que despide a un trabajador. El trabajador simplemente por empezar a googlear cómo sabotear a la empresa, llega a estas páginas, contrata los ataques y los ataques son enviados a las instituciones sin que esa persona tenga conocimiento alguno avanzado de informática. Se venden los servicios de hacking, se venden los servicios de ataques por menos de $20. Los hackers son programadores que pueden acceder a un sistema informático para modificarlo, pero hay quienes utilizan estas habilidades para actividades ilícitas. Una de las principales motivaciones que existen hoy en día es el dinero. La ciberdelincuencia genera más dinero en un año que el narcotráfico. A nivel global, las empresas pierden $3 trillones por ciberataques. En nuestro país existe la Ley de Protección de Datos Personales y otras regulaciones. Sin embargo, el especialista asegura que todavía faltan establecer estrategias que no se lean solo en el papel. Bueno, ¿hay hackers buenos y hackers malos? Sí, a ver, hay una separación que se le ha llamado de hacker de sombrero blanco y sombrero negro, pensados en aquellos que facilitan la seguridad de la información, que son curiosos, en general todos los hackers,
pero que su intencionalidad no es la del daño per se, sino la de aprender las fallas y comunicar las fallas. Ahí puedes tener a los hackers de sombrero blanco, a los hackers buenos. Y mientras que otros se dedican a vulnerar las fallas con alguna intencionalidad ulterior que puede ser delictiva o afectar a terceros, y le llaman hackers de sombrero negro. También está claro que aquellos hackers activistas que hacen protestas como ataque de DOS por un tema puntual, Anonymous y similares, pueden entrar en una zona gris dependiendo de la perspectiva ética de donde se mire. Pero el viejo manifiesto hacker, un poco que decía que en realidad nadie debería autorreconocerse como hackers porque precisamente es parte de una colectividad que no debería ser un submundo. Un submundo. Pero sin pensar esto peyorativamente. Lo que sí es cierto es que cada vez más crece el tema de seguridad de la información. El Estado está obligado, por ejemplo, a implementar ISO 27001, que es un estándar para el tema de seguridad de la información. No todo el mundo lo hace porque está resguardando nuestra información. Del otro lado tienes gente y estudiantes universitarios, muchos de ellos viendo las vulnerabilidades que pudieran haber y avisando de las vulnerabilidades para precisamente evitar que se puedan violar nuestros datos. Ahora, primero vamos con la pregunta y después seguimos con el tema de la seguridad. Buenos días, mi pregunta, ¿existen leyes acordes a este uso de redes sociales y publicaciones en páginas web para que no se vulnere la privacidad de otros usuarios? Ejemplo, el Poder Judicial pide requisito publicar por diarios un asunto, pero como ese diario tiene página web, lo tiene colgado por años a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Acaso no tiene un plazo y deben ser retiradas de esta publicación? ¿Qué tiene nuestro país en leyes respecto a esto? El Perú tiene la Ley de Protección de Datos Personales que tiene 7 años. Ha sido modificada el año pasado para empoderarla aún más. En la autoridad responsable, la Autoridad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales dentro del Ministerio de Justicia. Lamentablemente no es una autoridad autónoma como en otras partes del mundo, pero sí una autoridad que tiene suficiente fuerza. Hay toda una regulación que se llaman reglas de Heredia para que los poderes judiciales, en concreto, cuando publican una sentencia, impidan que los nombres puedan ser indexados. Evitar esta indexación evita que cuando tú lo busques encuentras el documento por el nombre, pero sí puedes encontrarlo por la materia. De esta manera se protege la privacidad, es una manera. En Europa ha habido todo un cuestionamiento sobre si la información, aún siendo pública como una sentencia, cuánto tiempo tiene que mantenerse aún en procesos administrativos. Y ahí tienes todo un concepto que se llama derecho al olvido, que es una larga debate, pero que en América Latina, en la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica, ya se había dicho que prima el interés de la sociedad sobre esto, más cuando es un interés como una sanción. Ahora, como usuario, ¿yo cómo me protejo ante la difamación, Claro, porque tú hace un momento dijiste, bueno, yo puedo silenciar a una persona y ser tolerante por el tema del derecho a la libertad, pero a veces te difama. Sin duda, y la difamación, calumnia e injuria están penadas. Y de hecho en el Perú ya ha habido casos de gente que ha sido denunciada por difamar en Twitter, en Facebook o en otras redes, y han ganado los casos. Entonces, no es que el sistema requiera una legislación nueva para este tipo de cosas, pero sí requiere de personas que hagan las denuncias. Tienes del otro lado gente que dice, no, pero ¿qué voy a denunciar si probablemente el Poder Judicial no entienda, probablemente los jueces no entiendan? Bueno, sí entienden. Ya hay sentencias que pueden ser tomadas en referencia, pero del otro lado, si uno siente vulnerado su derecho, no tiene por qué aceptar los dichos de otras personas, sea por internet, en presencia. ¿Pero o dónde lo que fuera. voy? Porque hay gente que dice, tengo la prueba, ¿dónde voy? En algunos casos es una vía privada, en la medida, puedes ir al Poder Judicial, hacer tu denuncia por la vía privada. En algunos casos, cuando se configuran elementos como la utilización de medios de comunicación, puedes ir por la vía de un fiscal. Una de las cosas que está sucediendo en nuestro país es que te agreden y como no crees en la justicia, haces ajusticiamiento en las redes sociales. Eso es un fenómeno que está sucediendo. Es un fenómeno que pasaba en el lejano oeste, ¿no? En la suerte del linchamiento, ¿no? La ley de Lynch, que precisamente lo que busca es la justicia por mano propia. Puedes obtenerla, sin duda, y puedes hacer que la otra persona se calle, se retracte, borre el tweet, borre el post o lo que fuera. Pero al final, la duda ya está inserta. El proceso ha colocado cierta información para que la gente entienda o malentienda algo. Morgan Freeman está cuestionando a CNN, dice que no es exactamente el mismo caso de este otro productor, pero sin duda hay una premisa básica. En temas que tienen que ver con ataque a mujeres, primero se le crea a la mujer, se le crea a la víctima. Y en esa medida también entra un nuevo cuestionamiento de libertad de expresión, difamación. ¿Dónde entran estas zonas grises, ¿no? O sea, sí hay zonas grises que todavía deben ser legisladas. Hay sin duda y tienen que ser trabajadas caso por caso. No hay una regla única
pero sí tiene ciertas premisas. Okay, en caso de feminicidio, en caso de gente que exprese abuso, se crea la víctima. Pero no hay, digamos, nuestro país está preparado legislativamente, hay una autoridad, digamos, que verifique todo este tema. No, a ver, lo que tienes es normativa creada previamente al Internet. Difamación, calumnia e injuria fue creado en el año 91, pero no tienes una entidad que articule los temas de sociedad de la información en el Perú. Algunos esfuerzos hace la Secretaría de Gobierno Digital con Maruska Chocobar, que está dirigiéndolo, pero por ejemplo el Acuerdo Nacional debería tener un grupo de trabajo de temas digitales. Ya hay una política de Estado en el Acuerdo Nacional para temas digitales, pero no hay una institución que se encargue. Entonces, ¿un viceministerio, dices? No, el viceministerio creo que lo que va a hacer es más bien sectorializar el tema. Y esto es un tema totalmente transversal. Una suerte de autoridad autónoma, instituto especializado, agencia, como le llaman en otros países, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A ti siempre un honor. Por haber venido y contarnos un poco, hemos hablado de todo un poco, pero todo relacionado a la red, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias.